Pues bueno, chicos y chicas, otra emisión más de Fotos, Reporteros y Periodistas Unidos. Hoy es 03 de junio de 2020 y bueno, Alejandro Meléndez aquí desde la Ciudad de México. Mi querido Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla, ¿cómo estás? ¿Cómo George, ¿cómo estás, estás? Alex Melón? ¿Cómo estás, Karina? Muy ¿Cómo bien, George, está? ¿y tú? Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo está Eric? Que no se ve más que con unos lentes de la mosca. Así es. Aquí ando y mi George. Qué El bueno. mismísimo Eric desde Santa María de la Ribera y mi querida Cari desde la Doctores. ¿Cómo vamos, Cari? Muy bien, pues muy espantada por las cifras de hoy, pero no sé si quieren que ya se las dé o mejor ahorita tengan alguna De introducción una más vez, De así que de una quemarropa. vez, échanos. para que a ver si ya lo toman en serio las personas que quieren, que están rehaciendo o retomando sus actividades como de una manera normal. Está muy cañón porque resulta que este día México registró, bueno, en 24 horas, Sí. México registró 1,000 muertes por COVID. Oh, Y y ya rebasamos los 100,000 casos confirmados de coronavirus. Hoy la Secretaría de Salud reportó 3,912 nuevos casos de COVID, con lo que suman 101,238 casos confirmados de coronavirus. Registramos 11,729 muertes y 1,092, que esa es la cifra cerrada, de correcta, 1,092 más que ayer. O sea, está muy fuerte la situación. Con esto México se convierte en el país más letal del mundo. Lo repito, el país más letal del mundo. En comparación con otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, su número máximo de muertes en 24 horas ha sido de 987, Brasil de 839. Y de hecho, cuando Italia, recuerden que ellos tuvieron también muchos casos de muertes, su día más alto de muertes por día fueron de 919. Y hasta apenas en ese país, el primer ministro italiano está dando por superada la peor fase de la pandemia y ya decidieron reabrir sus fronteras con los estados de Schengen y de Reino Unido. Pero, o sea, la situación es muy compleja. O sea, la verdad es que estamos haciendo que la cuestión se haga más difícil, que los contagios se aumenten con esta nueva normalidad, ¿no? Y sí creo que tenemos que tener mucho cuidado todos como ciudadanos, personas, etcétera, porque no es algo sencillo, no es broma y es en serio, señores. ¿Cómo ven? Así es. Oiga, pues nosotros en un día y medio tuvimos casi 2,000 seguidores, pero eso está muy bien, pero muertes, pues lo que necesitamos son seguidores, gente que esté viva para que nos vea y necesitamos que la gente se cuide, que se quede en casa, pueden ver este programa, pueden ver otras actividades, otras cosas, pero es terrible que esta cifra y sí. como hemos visto la gente sigue saliendo en el metro sin tapabocas, o sea, ya como que se destensaron, entonces sí lo tenemos que tomar en serio esto. Así es, Yo, y sí, George. yo creo que muy en serio. Hoy hay un artículo de Eduardo Hushim en Reforma que dice que del 15 al 31 de mayo se duplicaron contagios y muertes. En 15 días se duplicaron. Y que las estimaciones de muertes de Hugo López Gatell son de 30,000, Sí. pero de varias universidades de Estados Unidos son que si seguimos por esa ruta llegaremos a 132,000 fallecidos. Por lo tanto, lo que dice Karina, lo que dice Alejandro, es gravísimo. Y yo creo que debe ser un llamado para todos para volver a la cuarentena, alguna cosa, alguna medida que no sea. Y también yo creo que debe ser un llamado para el señor López Obrador que no ande en el sur. Bueno, porque además fue
inaugurar obras y ni lo pudo hacer bien por la lluvia que hay por allá. Entonces, ¿qué sentido tiene que se aviente horas y horas de carretera, llega, no puede hacer su acto, no puede hablar por la lluvia, etcétera, y no tiene ninguna razón de ser que inaugure esto, aquello y lo demás, simplemente para salir en la foto, porque al verlo, mucha gente dice, pues, no, pues esto no es problema, porque el presidente anda ahí para arriba y para abajo. En los otros países, hasta el propio Boris Johnson lo metieron en cuarentena porque dio COVID y lo pusieron quieto. Los únicos que andan así son Bolsonaro y Donald Trump. Yo creo que no son ejemplos a seguir. Así es, No, y perdón, sí. fíjate que en la gira, y lo subimos a Periodistas Unidos, hay una foto de Andrés Manuel y todo el mundo trae tapabocas menos él. Entonces, Ujú. esta cuestión, discúlpenme, pero pues sí tiene que ser un ejemplo desde él para que la ciudadanía vean que se necesita utilizar el tapabocas. Ya cuando llegue al acto, pues se lo quita y habla o lo que quiera, pero Así pues es. es el único, parece que lo agarra a broma todo esto, y bueno, pues es terrible porque es la imagen que está dando y la gente pues la sigue, y pues aquí están los resultados. Pues como dijo Hugo López, la fuerza de contagio es una fuerza moral, pues por eso mismo está todo el tiempo sin... Entonces yo creo que él se lo creyó y Claro, pues el problema no es ese, el problema es que pues ha estado como en mucho riesgo, ¿no? Como que se claro. pone cada día más en riesgo y ahorita dijo, pues a mí lo que el viento a Juárez, pero fue la lluvia, ¿no? Entonces se fue al sur para que nada lo detiene. Entonces dijo, bueno, pues unas horitas. Yo creo que no quiere estar en su casa. La verdad, yo no sé qué le ha de hacer, Sí, 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 sí. que no le ha de gustar estar en su casa. Y dice, ¿cómo ves si nos armamos una girita? Sí, cómo no. Y entonces, pues el presidente, nadie le dice que no. Sí, sí, Pues sí. sí. Muy grave esto. Oigan, Sí. y déjenme, les sigo Sí, sí, aportando sí. un comentario. Hoy hablé con una amiga que quiero mucho, que vive en Frankfurt, en Alemania, y es Caro Corro, le mando saludos. Y fíjense que me estaba platicando justo cómo viven ellos en Alemania con toda esta situación. Y de verdad que son unas medidas súper duras, rígidas, pero también tiene mucho que ver con la cultura de la gente y la educación y el respeto a las reglas. O sea, me decía, aquí no te creas que la gente es como allá en México que se salta, o sea, que puedes andar sin cubrebocas, aquí te multan por eso, ¿no? Y son multas, pues que sí son de varios euros y obviamente la gente pues toma sus precauciones. Por ejemplo, apenas están reabriendo los restaurantes y me decía que no pueden ir más de 2 personas al restaurante y tienen que ser o que vivan juntos o que vivan en el mismo edificio. Tampoco pueden estar mucho tiempo en el restaurante, no pueden pasar de los 50 minutos, que era un poco también lo que nos decía ayer esta Judith. persona de Australia, Judith de Judith, Australia, Así que es. también estamos hablando de naciones de primer mundo, ¿no? Y que ahora y que por eso debemos entender y tomar como ejemplo países como Alemania que han salido de 2 guerras mundiales y tiene mucho que ver con su forma de pensar, cómo ellos actúan en su día a día y también cómo sus autoridades ponen todas estas cosas rígidas y estrictas. Por ejemplo, tampoco se pueden sentar en las bancas públicas, ¿no? Y una serie de cosas que, o sea, de verdad, para entrar a las tiendas de ropa y así, solamente acceden 28 personas y hay gente en las puertas de seguridad que hace el conteo para que se tome la sana distancia. Pese a que ese país tiene 8.428 decesos, todavía ellos están con este sentido muy estricto y pues la verdad es que sí es muy lamentable que en México esté sucediendo esto e insisto, mucho es la mala cultura, la mala educación, lo que bien dices Alejandro, la mala información también de las autoridades, ¿no? Así es. Bueno, hay que decir que eso que dice Karen es cierto, pero hay que recordar que también Sergi de España nos dijo, aquí si sales antes de que
flexibilizaron un poco esto, te cobran entre 400 y 600 euros. Sí. Yasmín Chabot también nos dijo de Canadá. Aquí, cuando estaba la situación muy dura, también nos cobraban 300, 400 dólares de multa. O sea, en muchos países, y Alemania, obviamente, a la señora Merkel, nos guste o no, ha hecho un excelente papel. Pero en otros países también las multas son fuertes porque no pueden, esto no es un juego, ¿no? Esto es una salvación de vida, no para una persona, sino para muchas, porque el que anda haciendo relajo, pues hay que meterlo o al psiquiátrico o a la cárcel, pero no puede andar ahí haciéndole al vivo, ¿no? Así es, y bueno, ya para terminar las noticias, las malas noticias del COVID, al menos 3 defunciones y 17 contagios de coronavirus se registraron en el psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno del Edomex, según reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, ya que hablabas de los psiquiátricos, George, pues sí, resulta que también, o sea, la situación se está yendo a hospitales que además son de poco acceso, ¿no? Como los psiquiátricos, que ahí, o sea, te podrías preguntar, ¿y cómo se habrán contagiado? Eso, ¿no? Porque se supone que no tienen mucho contacto al exterior, pero bueno, hasta aquí las noticias de COVID, señores jóvenes. Muy bien. Oigan. Oye, mi querido Eric, y nos ibas a platicar un poquito de que se comentó en la conferencia, las fotos que subimos en Fotoreporteros MX y que han dado la vuelta al país. Y platícanos un poquito qué dijeron. Pues otra vez le vamos a tener que dar las gracias a mi compañero Mario Martínez Mesa, que nos mandó las fotografías y pues dijo que sí las podíamos utilizar, pero que le diéramos crédito, y afortunadamente aquí sí creemos que los fotógrafos necesitan llevar crédito. Entonces una reportera le preguntó, la reportera de Notimex, que qué pasaba en esas situaciones, ¿no? Que sí era muy común, y el doctor Hugo le dijo que mientras ellos estuvieran dentro de un perímetro de 2 metros, no pasaba nada, que si iban a darle auxilio, pues que tuvieran como estos cuidados. Entonces, bueno, son estas cosas que se hacen, y dijo que pues son casos normales y que no tuviéramos pues este rechazo, ¿no? Que tuviéramos empatía, porque estas situaciones son normales para lo que está sucediendo pues en el mundo, ¿no? Y con estas personas. Oiga, y pues más bien, Karina, yo lo que te quería decir con esto de la sana distancia, que iba a ser como muy difícil, porque ya toda la vida hemos aprendido a estar con el taco y la Coca-Cola y luego meterte así para la salsa y la chica, pues entonces va a ser muy difícil para nosotros dejar o reprogramarnos otra vez para tener esta sana distancia y tener como todas estas cosas con la gente. Pero bueno, oigan, pues vamos a las noticias que, pues, la Fiscalía eleva el cargo de homicidio al policía del caso George Floyd en Estados Unidos. El nuevo cargo contra Chauvin es de homicidio en segundo grado, que implica pena de cárcel y en algunos casos cadena perpetua. Y luego el ex jefe del Pentágono, Jim Mattis, arremete contra Donald Trump y le acusa de querer dividir al país. Él dice, estas medidas solo deberían de utilizarse como último recurso y en las situaciones más urgentes y extrema, afirma Mark Esper, actual secretario de Defensa. Y en la Casa Blanca, porque ha cambiado mucho la situación del país de ayer a hoy. Ayer fueron algunas protestas muy violentas y hoy han sido como muy pacíficas, y la gente en algunos estados ha hecho pues manifestaciones pacíficas, han estado denunciando a las personas que son infiltrados o que quieren hacer desmanes,
y pues bueno, ellos mismos las van y las presentan con la policía porque ellos quieren tener marchas pacíficas. Y la Casa Blanca niega el uso de gas lacrimógeno en Washington y afirma que Trump activará la ley de insurrección si es necesario. La policía tenía todo el derecho para alejar a los manifestantes del Parque Lafayette frente a la Casa Blanca porque representaban una amenaza y perturbaban el orden público, aseveró la vocera de Trump. Y en noticias nacionales, pues vamos a decirle adiós a dos partidos en el Senado, al PRD y al PES, porque no alcanzan mayoría. La mesa directiva de la Comisión Permanente informó que la bancada del PRD y PES fueron disueltas en el Senado al no tener mínimo de 5 miembros. Entonces, pues, como era el partido verde, pues vende caro su amor aventurera, entonces ya van a tener pues se van a convertir en piezas esenciales para aprobar alguna de las iniciativas que lleguen a meter en el Senado, y eso les va a costar caro porque ya no lo van a hacer en bloque, sino ya lo van a hacer independientes, y entonces pues eso les va a salir un poquito más caro a los senadores. Y pues Lili Téllez se pasó al PAN. Ya no le gustaron las aguas locas y ya se fue a hacer rompope. Y entonces, pues, Lili Téllez buscará combatir a los radicales de Morena y aseguró que no le tiene miedo a la crítica y al rechazo, y rechazó ir con candidatura en Sonora. O sea, el Durán, pues, nada le falla de sus candidatos, todos malos. Mira, el Colosio y luego la Lili Téllez, pues anda salado el Durazo, ¿no? ¿O qué? Y oye, luego, dime. Es que ahí sobre el caso de Lili Téllez, también yo creo que tenemos que analizarlo muy bien. Lili Téllez es de la gente de Ricardo Salinas Pliego. O sea, también ahí hay intereses por medio que tenemos que ver más a profundidad, como cuáles son los intereses de Ricardo para que Lili se haya pasado al PAN, porque no creo que haya sido una cuestión así de nomás ahorita y nada más porque ya no me gustó estar acá. O sea, yo creo que ahí viene un análisis más profundo de la persona que está atrás de ella, ¿no? Sí, y yo agregaría a lo que dice Karina, el PRD llegó con 4 senadores y tenía bancada. ¿Qué es esto de bancada? Se necesitan 5 para tener eso. Cuando tú te construyes en bancada, te dan más lana en el Senado, por ser justamente 5 o más, que van a necesitar más asesores, más recursos, más dinero para viajes, más dinero para propuestas, bla, 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 bla. Yo no sé por qué al PRD, al principio, que está encabezado por un señor Miguel Ángel Mancera, que hizo un verdadero desastre en la Ciudad de México, sí le permitieron tener bancadas. Ahora quieren desaparecer también la bancada del PES, que está hecha ahí con desechos de unos y de otros. Y la quieren desaparecer porque quieren fortalecer al PT para que el PT, en lugar del PRI, tenga la presidencia en el próximo año en el Senado. Y se suma lo que dice Karina de esta señora Lili Téllez, que yo no sé si Durazo o alguien la recomendó ahí o la impuso Salinas Pliego, como dice Karina, pero ella misma, cuando el PRD dijo, vamos a plantear lo de la ley del aborto, ella dijo, yo estoy en contra de eso. Uh-huh. Cuando el PRD dijo, vamos a legalizar el uso de la marihuana, ella dijo, yo estoy en contra de eso. Es decir, esta señora no tiene nada que ver con si hay ideales o principios o puntos de vista de Morena. ¿Por qué la metieron ahí? La respuesta puede ser la que dice Karina, que el señor Salinas Pliego
la recomendó, metieron ahí. Pero yo creo que tenemos que hacer un programa con alguien que nos explique qué está pasando y qué va a pasar en el Senado, porque son varios los movimientos, y no son movimientos tan simples de decir, bueno, estos del PRD que eran 4, pues ahora les decimos que no son bancada. Bueno, ¿por qué les dijeron antes que sí? ¿Y por qué les daban lana? Quizás porque hay un enfrentamiento, creo yo tener elementos, no los voy a decir ahora, con el señor Mancera, que hasta lo quieren meter al bote por una serie de tranzas que hizo. No hay que olvidar que están de fuga los hermanos Serna. Los hermanos Serna son dos personajes muy ligados a Mancera. Uno de ellos estaba en la central de abastos y en la central de abastos dicen que se manejan decenas, por no decir centenas de millones de pesos diarios en efectivo. Entonces está de fugas Serna. Y el otro Serna era el jefe de gabinete de Mancera y también está de fugas. Entonces ahí hay mar de fondo, no es una simpleza lo que está pasando, como sucede en muchas noticias. Bueno, cuando uno no tiene información dice, pues sí desaparecieron aquí, no, hay algo más profundo, que está ligado además a que llegó un señor Jaime Cárdenas Gracia a lo de el instituto para recuperar todo lo robado. Y este señor Jaime Cárdenas Gracia fue maestro de Santiago Nieto, el de la unidad de información financiera. Entonces, ya la señora Buenrostro le sacó lana a FEMSA, a Walmart, y ahora ya le sacaron, le van a dar 20,000 millones de pesos, 2 consorcios internacionales que parecían intocables en el mundo, JP Morgan y Barclays, porque hicieron negocios sucios en México y se quedaron con 20,000 millones de pesos y lo van a regresar. Entonces, hay una bola de cosas que están sucediendo que sí debemos de analizarla con 1 o 2 especialistas, quizás con alguien que sepa de cosas legislativas y que nos diga cómo está la cosa interna, y el otro con alguien que sepa de operaciones financieras y todos estos fraudes que se han hecho en México. Para la siguiente semana. Perfecto, pues ahí tenemos 2 temas para la siguiente semana. Oigan, y bueno, Dolores Rosas dice, hola muñeca, te quiero, me encanta el programa, saludos. Hola, ma. Gracias. Nito Bucio, saludos, nos dice Nito. Caesar, enhorabuena, prima, saludos. Saludos, primito, mi primo de allá de Estados Unidos. Víctor Ricardo Flores Estrada, buenas noches, saludos a todos, un saludísimo a mi querido Víctor. Saludos. Nos está viendo compa Donají, Vania Samayoa, Lucía Meléndez, Gonzalo Delgado Toledo, Ernesto Muñoz. Gonzalo Toledo dice saludos. 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 Ernesto Muñoz, saludos a todos también. Lucía. Y a Lucía un saludo y al buen Pollo un saludo, al buen Ernesto Muñoz. Germán Hidalgo Sosa, genial Karina Álvarez, un saludo desde casa. Ándale. Eso, ándele. Ándele, Víctor. Pues tenemos como invitado. Espérame, no he terminado de leer. Bueno, es que nos está esperando desde hace 10 minutos. Ok, Victoria Guerrero, la salud es una responsabilidad individual con consecuencias sociales. Saludos, felicidades por el programa. Está Greta Velázquez, Abdel Mesa, Luis Enrique Olivares, Germán Hidalgo Sosa de nuevo. Eric, es difícil, pero si se puede, como tú dices, Cari, es parte de la educación y respeto a los demás. Taquito para llevar. Nos está viendo Chofo León, Fer Valdivia, Eric Mesa, eres el mejor.
ya deja de beber, dice. Y nos está viendo Desiree Rivera también. Ah, esa agüita. Bueno, ahora sí, mi querido Eric. Cuando gusten ustedes, vamos a tener a Ted Lewis. Por favor, si hacen la presentación. Pues Ted Lewis es educador, organizador y defensor de los derechos humanos, así como el director de la ONG Global Exchange. Desde los años 80 ha trabajado en promover los derechos humanos en América a través de acción directa y la educación. Ha organizado numerosos actos de acompañamiento con enfoque en derechos humanos, observaciones electorales y eventos de coalición sobre temas urgentes como los asesinatos derivados de la guerra contra las drogas, represión policial y violación a los derechos de los migrantes. Y bueno, él está en Nueva York, lo estamos conectando desde Nueva York. Y pues bueno, bienvenido, Ted. Ya por ahí está Ted. ¿Nos escuchas, Ted? Hola, hola. Se ve un circulito que dice Aló. Aló. Hola. No sé que los audífonos ya no funcionan cuando empezamos. Ok. Podemos gritar si quieres. Estás cambiándolo. Sí, cambia los audífonos si quieres, Ted, para que estemos más a gusto. Sí, podemos oír bien. Nos escuches bien nuestros gritos. A ver. Oigan, y justo pues el tema que es el que nos toca con Ted, pues es este asunto que hemos traído Claro, del sí. afroamericano que fue asesinado y que de hecho hoy acaba de leer la nota Eric de que ya le dieron, lo sentenciaron por asesinato, ¿no, Eric? ¿O cómo estuvo ahí? ¿Recuerdas? Pues, subieron la condena a segundo grado y entonces pues eso da pie a que se aumente la condena y también salió Ted, déjame ver cómo está. Ah, sí, ya salió, ya. Sí, estamos. A ver, ya se nos salió de nuevo, vamos a ver si podemos agarrarlo. Fíjate que pues han ido lentos, pero bueno, ya cuando menos a este cuate primero lo habían dejado libre, luego ya lo detuvieron, luego ya lo están procesando, etcétera. Hola. Ted. Bueno, no sé qué está pasando, pero cuando ustedes empiezan el Skype, apaga mi aparato. Entonces ya no tengo el speaker ni los audífonos, perdón, pero no me está funcionando bien. Okay, ¿Quieres que te marque por Skype? Digo, por WhatsApp. Por WhatsApp está bien. Ok, te marco. Entonces, estamos diciendo que la justicia va lenta, pero como la protesta es muy amplia, claro. Pues ya también la justicia dice, no podemos dejar libre a este cuate, ¿no? Entonces vamos a enjuiciarlo y además los afroamericanos han tratado de impedir y de disuadir y hasta oponerse a quienes andan saqueando diversos establecimientos, justamente para que no los acusen de andar haciendo los alborotos que dice Trump. Ya está Ted con nosotros. Muy bien. Sí. ¿Ya nos escuchas bien? Me escucho perfectamente bien. Perfecto, Ted. Ted, buenas noches. Bueno, pues yo te quiero preguntar específicamente sobre el caso del afroamericano que fue asesinado por este policía. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en Estados Unidos? Bueno, ya sabemos que está muy complejo, pero desde tu punto de vista como defensor de derechos humanos, ¿qué es lo que nos da a entender toda esta situación?
Bueno, sí, es una situación muy compleja y estamos viendo la emergencia de un movimiento social sin precedente en los Estados Unidos. Y pues ese momento de nacimiento, pues no está bonito porque hay muchísimas cosas pasando a la vez. Estamos en medio de una pandemia, pero mucha gente siente ese momento como una emergencia civil y por eso están tomando las calles y cuando hay una situación de miles, cientos de miles de personas tomando las calles, siempre hay posibilidades y aún más exagerado por lo de la pandemia de saqueo y pues mal comportamiento de ciertos sectores, ¿no? Entonces estamos viviendo algo que por un lado es muy importante, es como digo, el nacer de un movimiento social. Nunca hemos vivido, pues en mi vida, y tengo 70 años y mucha experiencia con movimientos sociales, nunca hemos visto algo tan generalizado. Y por el otro lado estamos viendo con el presidente Trump que sus peores instintos ya están muy evidentes y su instinto de pues, utilizar la fuerza a todo costo pues está también muy evidente por su comportamiento de los últimos días. Tan fuerte es pues él está tratando de ser un dictador, básicamente, de poner el ejército en la calle. Ahora su mismo secretario de la defensa, pues el jefe del Pentágono, ya está en desacuerdo con Trump y eso es algo también sin precedente. Él dice, no, vamos a utilizar esas medidas de alta emergencia. No estamos viviendo una alta emergencia. No hay necesidad de poner el ejército en la calle. Así es, no es una guerra, ¿no? O sea, es una situación que además es un triple riesgo por lo que dices del presidente, de la pandemia y obviamente las protestas. Sí, y nosotros como ciudadanos estamos viviendo pues momentos extraños. Tenemos encima de una cuarentena, pues toque de queda en 40 o más ciudades. Nosotros no podemos salir de la casa después aquí en San Francisco después de las 8 de la noche hasta la próxima mañana. No estamos en medio de una revuelta generalizada, pero han habido incidentes, manifestaciones y estamos bajo cuarentena, perdón, de toque de queda. Mi querido Ted, soy Jorge Meléndez. ¿Había habido algún precedente de unas fotos que me llamaron la atención de que los policías se hincaran y después se abrazaran con los afroamericanos e incluso algunos jefes de policía encabezaran manifestaciones en contra de la brutalidad de las mismas fuerzas policíacas? ¿Se había dado esto antes en Estados Unidos? Ese tipo de reconciliación pública. Sí, sí, esa forma de que los policías no quieren reprimir y que lejos de reprimir se unen a los manifestantes. Bueno, son muchos años que han pasado desde la guerra de Vietnam, pero en aquellos tiempos sí existían momentos en que, pues, momentos famosos donde, pues, una chava hippie está poniendo una flor en el barril de un rifle, pero no es normal, no es diario ver ese tipo de cosas y eso es
lo que nos da esperanza porque las fuerzas armadas y aún dentro de las filas de las policías, pues hay mucha gente, son ciudadanos, es gente decente y ellos están pues avergonzados por el actuar de sus colegas, pues. Y ellos quieren mostrar que no es ellos, que no son así. Pero aún así estamos más que convencidos que el problema es sistémico y que el racismo en Estados Unidos es algo sistémico. Y entonces esos momentos de encuentro son muy importantes porque demuestran el camino, el sendero a caminar, pero es un sendero en que tenemos que cambiar muchas cosas. Primeramente, un eco diario de las manifestaciones que aún estando en las calles reconoce mucha gente que tenemos una tarea electoral. Que en noviembre tenemos que movilizar el país de manera pues nunca antes visto para convertir ese movimiento social en un poder electoral. Solo así vamos a poder poner fin a la pesadilla que estamos viviendo. Y justo habla Alejandro Meléndez, te quería preguntar cómo ven, porque sobre todo se han unido mucha gente, no solamente afroamericanos, sino también ya hay latinos, hay de todo tipo de razas y demás. Entonces, ¿cómo ven que se haya unido todo esto para hacer el cambio? ¿Se ve ya una pequeña luz para lograr derrocar a Trump en las próximas elecciones después de esto? Sí, no escucho bien, pero básicamente sí, eso es un cambio generacional. Estamos en un momento pues, yo tengo 40 años de estar involucrados en movimientos sociales. Nunca hemos visto algo tan fuerte, tan espontáneo y tan diverso como este momento. Y es cierto que los jóvenes de toda raza, de varios géneros, pues todo el arco iris de humanidad está ahí en la calle. Y están enojados y están buscando vivir en un mundo diferente, que estamos al final del régimen actual, ¿no? Que eso es la actitud en la calle, que ya es un momento de cambiar para siempre la idea de es inevitable que un policía es racista. No, eso no es inevitable. Eso es un producto de un sistema de costumbres, de impunidad, de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que queremos cambiar. Ted, habla Eric Mesa. ¿Qué piensas de las declaraciones que hizo Barack Obama hace un par de horas diciendo que ¿sí me escuchas? Se cortó, creo. A ver, espérame. No, es que yo creo que otra llamada. Está como que está en internet, ¿no? Más bien porque es WhatsApp. Sí, ajá. Está reconectando. Oigan, pero sí está bien fuerte esta situación, ¿eh? O sea, la verdad es que yo creo que con esto Trump obviamente no va a llegar a la reelección, ¿no? Esperemos, porque recordemos, Cari, nada más que es el gran asunto que las elecciones en Estados Unidos es una cuestión rara, porque no es de tener una mayoría, sino de ganar distritos. Cortó de nuevo. Así es. Aquí estamos. ¿Sí nos escuchas? Sí, escucho. Oye, Ted, lo que te preguntaba es, ¿cuál es tu opinión de las declaraciones que hizo Barack Obama
hace un par de horas diciendo que los jóvenes salieran a manifestarse y que le hizo un llamado a los gobernadores para que verifiquen y revisen sus leyes acerca de la seguridad. Pues no sé, honestamente no estoy actualizado con lo que dijo, pero ¿qué es lo que van a revisar? ¿Qué? Las leyes a los gobernadores, que revisen sus leyes de la seguridad, pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál ha sido el papel de Barack Obama en esta situación? Pues durante la administración Trump, Barack Obama ha tomado una posición de no decir mucho. Todo el mundo puede adivinar su actitud porque todo el actuar de Trump es pues revertir todos los avances que hizo Barack Obama en cuanto a medio ambiente o lo que sea. Si fue un programa de Barack Obama, pues lo vamos a aplastar, incluyendo lo de los Dreamers, ¿verdad? Eso ha sido en toda la política. Entonces, Barack Obama ahora está jugando un papel un poco más fuerte ahora que estamos en plena periodo electoral, ahora que el proceso de las primarias ya se terminó. Barack Obama va a tomar más una posición de apoyar su ex compañero de fórmula, Joe Biden. Entonces, eso es para mí es su jugada ahora. Él está entrando para darle fuerza a Joe Biden. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de estar en contra del Obamacare, como lo llamaban, como lo llamó Trump? Las consecuencias son las que se ven ahora, ¿no? Mucha gente ha sido desamparada con los servicios de salud porque pienso que la gente prefiere quedarse más tiempo en casa a ir a un hospital. ¿Cómo ha reaccionado la gente o cuáles son las medidas que se han tomado acerca de que le retiraron los servicios de salud? Bueno, Trump no ha podido retirar los servicios de salud bajo Obamacare. Él perdió la lucha, entonces él no cumplió con su amenaza ahí. Pero electoralmente ahora el Obamacare es algo muy popular. Entonces es pues casi suicidio político avanzar con esa agenda, pero al parecer lo están haciendo de todas maneras. A pesar de la pandemia, tienen un caso que están tratando de hacer avanzar con la Corte Suprema para terminar con el Obamacare, que sería un desastre para millones. Obamacare no fue jamás la respuesta total a las necesidades en los Estados Unidos. Necesitamos aquí un sistema pues basado en el Estado. Necesitamos pues medicina nacional, como tienen casi todos los países ricos en el mundo. Yo sé que en nuestras Américas solo Costa Rica, Canadá y Cuba tienen medicina gratis a todos sus ciudadanos, pero eso es lo que necesitamos tanto en Estados Unidos como en México, como en muchos lugares. Y eso es parte del cambio social que yo creo que va a ser evidente la necesidad cuando termina la pandemia. La pandemia ha cambiado pues toda la relación entre el gobierno y el pueblo por primera vez en pues la historia del país. Prácticamente estamos
sufriendo pues el dinero, pues están estimulando la economía como nunca antes. Mucha gente está recibiendo dinero, bonos extra para el desempleo. No es una respuesta tradicional conservador, pero aún así es neoliberal porque los quien benefician más del estímulo económico son los ricos, son los que tienen ya el poder económico. Ellos están absorbiendo la riqueza del gobierno ahora. Ted, ¿y se podría pensar que todo este camino y todas estas situaciones que han sucedido en Estados Unidos podrían debilitar a Donald Trump para que se reelija? Sin embargo, ¿será suficiente para que él no llegue nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos toda esta situación que está sucediendo allá? Nadie quiere decir con fuerza que Donald Trump no va a ganar la presidencia, porque ahora, después de lo que ha pasado, estamos muy nerviosos sin decirlo. Es como jinx. Pero yo veo, y lo digo así, que Donald Trump está perdiendo su oportunidad de construir una coalición suficientemente grande para ganar legítimamente. Y por eso estamos en otro nivel de temor, porque durante la pandemia vamos a estar utilizando el mecanismo de votación por correo. Eso va a resultar muy importante en esa elección, porque da a los ancianos, a todo el mundo, pero los más vulnerables en especial, una manera de votar sin ir físicamente a votar. Y eso va a ser muy importante, pero depende de pues muchas cosas. Uno de ellos es la posibilidad de usar el correo controlado por el gobierno federal. Trump ya ha amenazado en cortar presupuesto del correo de los Estados Unidos, y ahí pues es donde él va a jugar. Yo no creo que él va a poder convencer un número suficiente de estadounidenses para reelegirse, pero es bien posible que va a intentar ganar por otros canales, ¿no? Por otras medidas. Tenemos se les va a caer el sistema como en México alguna vez pasó. Sí, sería difícil un 88 en los Estados Unidos, porque los mecanismos no son centralizados, es estado por el estado, condado por condado. Son 3,000 distritos electorales casi autónomos en Estados Unidos. Entonces, un caos electoral tiene que provocarse por otra medida. Pero también tenemos ese sistema en Estados Unidos donde la persona con la mayoría no necesariamente gana. Esta es la fórmula compleja del Electoral College, que permitió entrar Trump con una minoría sustancial de los votantes. Él perdió por 3 millones de votos. Eso ya es parte de la historia. Y eso es lo que van a estar peleando esta vez también. Entonces, si pueden cuestionar la votación en el estado de Michigan o en el estado de Pensilvania o en ciertos estados, pues podrían congelar el proceso de transición. Oye, Ted, ¿qué importancia tiene? Pero casi seguro que vamos a ver algún escenario donde están intentando hacer eso.
Ted, ¿qué importancia tiene que la congresista más joven de Estados Unidos, puertorriqueña, Ocasio-Cortez, haya apoyado a Joe Biden? ¿Y qué ves tú? Porque hoy en la mañana o ayer en la mañana, la señora Melania Trump, pues no le hizo caso a Trump de que sonriera en una ceremonia, que hay conflictos internos en la familia Trump y en las relaciones. Perdón, entre Alexandria Ocasio-Cortez y Sí. ¿quién? Y Melania Trump, cuando habla acerca del caso que Son dos preguntas. casos distintos. El caso de la congresista y el caso de Melania Trump cuando casi la obliga Donald Trump a que sonriera. Pues sí, no entiendo la pregunta sobre Ocasio-Cortez. ¿Qué hay primero? ¿Qué importancia tiene que apoyara a Joe Biden, ella que participó en las primarias? Bueno, es una evidencia de que pues los demócratas, no importando sus tendencias anteriores, yo por ejemplo pues, voté por Bernie Sanders, pensaba que Bernie Sanders era una opción mejor que Joe Biden, pero y Alexandria Ocasio-Cortez igual, fue una voz muy importante. Su apoyo para Bernie Sanders fue crucial, pero ahora pues el mensaje que está mandando es, mira, Joe Biden tiene muchas fallas. Joe Biden no es nuestra primera selección, pero pues, hay que apoyarlo porque la alternativa es 4 años más del loco de Trump. Entonces, es obvio, ¿no? Y yo creo que es importante movilizar a toda la gente que está en la calle ahora, toda la gente que no está en la calle. Estamos frente a un pues momento de crucero histórico en los Estados Unidos. Y sobre Melania Trump no sé nada. Pues realmente no me pela. Está bien. Pues yo creo que es un gran tema para analizar toda esta situación de Estados Unidos, las elecciones, la situación del racismo y también las protestas y todo lo que se está dando. Sin embargo, bueno, pues a final de cuentas tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Nosotros te queremos agradecer muchísimo tu presencia en este programa y tu aportación, porque la verdad es que nos abre también mucho el panorama de todo lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Principalmente de nuestro vecino, que es Estados Unidos. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias. Gracias a ti. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Ok, hasta luego. Ya. Pues sí, qué lástima. Había que haberle preguntado también porque acaba de presentar un documental nuevo, Michael Moore, diciendo que las energías limpias pues están sucias por negocios de quienes están manejando las energías limpias, algo que también sucede en México con esta bronca del operador con las energías limpias, pero bueno, le preguntaremos a Ted o a alguien sobre este documental tan controvertido de Michael Moore que incluso creo que ya lo retiraron de la exhibición de Netflix. Así es. Oigan, pues nos está viendo Hugo Cruz.
José Luis Ángeles Boleaga, Verónica Waldo, Gaby Venegas, Laura Cruz, Daniel Ojeda, Rosa Robegla Moctezuma, Mauro González Elizalde. Pues Saludos a todos ellos. a todos. Gracias por Y abrazos soportarnos. a todos. Oigan, pues vamos a tener ahora, a pura estrella, vamos a tener aquí. Viene Nayeli Roldán, que ella es periodista, ella participó en la investigación de, a ver, espérame. De la estafa maestra, y bueno, ella trabaja en Animal Político también. Pues, Y por ahí le hizo unas preguntas al señor López Obrador que casi lo desbalancea de su atril. La famosa Nayeli, que no te conocía. Mucho Hola. gusto. Hola Jorge, mucho gusto. Entonces, Mucho gusto. ¿cómo se sintió el señor López Obrador después de tu pregunta tan precisa, incisiva y yo diría provocadora? Porque el periodista tiene que ser provocador, no lo digo en un plan de mala onda, sino al contrario, yo creo que el periodista tiene que provocar respuestas del Ejecutivo que no se las da a otras personas. En ese sentido la llamo provocadora en el amplio y preciso sentido de la palabra. ¿Cómo viste tú que se sentía este señor? Sí, ay, perdón, no había puesto los audífonos, pero creo que ya sí está mejor, ¿verdad? Sí, Se oiga bien. se oye mejor. Sí, se oye mejor. Pues sí, la verdad es que tengo como muchas opiniones respecto a la mañanera. La verdad, cuando fuimos y cuando le hice esa pregunta, que hay que recordar que fue a raíz de que encontramos que 2 funcionarios que habían firmado convenios de la estafa maestra en Pemex seguían trabajando en la administración pública, ¿no? Y la idea era justamente pues que el presidente se dijera algo al respecto, porque hay que recordar que antes había dicho que borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, que ya lo pasado y lo que sucediera en su administración iba a ser todo correcto, que se había acabado la corrupción. Y entonces cuando vimos a estos funcionarios en la nueva administración, pues era obvio que el presidente tenía que pronunciarse al respecto. Y lo que les mencionaba de mis opiniones respecto a la mañanera es que ahora ya es más evidente, en aquel momento no, pero que había o hay ciertos personajes a los que además el presidente les da la palabra y sirve para 2 cosas. 1, para que el tiempo se acabe, o sea, literalmente para gastar el tiempo de la conferencia, y 2, para aplaudirle, literalmente para aplaudirle, ¿no? Pero también en ese momento descubrimos que se podía incidir, que podíamos intentar cambiar la agenda que domina el presidente bastante bien desde la palestra de la mañanera, y que si los periodistas que hacemos investigaciones o que ponemos ciertos temas en la agenda política nos presentábamos allí y le preguntábamos al respecto, el tema podía posicionarse. Y creo que en ese momento se logró en ese sentido, y además también otra cosa que yo he platicado con muchos colegas es que ir a la mañanera no solamente es levantar la mano y hacer la pregunta que se te ocurre en el momento. Ir a la cobertura de la mañanera significa preparar la cobertura también. Y esa preparación de cobertura es diseñar la pregunta, porque no es lo mismo preguntarle qué opinión le merece el tuit de alguien a llegar y decirle, yo descubrí el dato es y qué es lo que su administración va a hacer, que básicamente es lo que le preguntamos en aquel momento. Y desde diseñar la pregunta, que eso lo hice un día antes con el director de Animal Político, con Daniel Moreno, era pensar cómo le preguntamos para que el presidente no se saliera por la tangente como acostumbra hacerlo.
Y la mejor manera en que el presidente, o la mejor pregunta que le pueden hacer al presidente es preguntarle su opinión, porque la opinión pueden ser 10 minutos, ¿no? De respuesta, Claro. que en realidad no dice mucho. Que en realidad Entonces, son la 5 idea- minutos fluidos, pero se vuelven 10. Exactamente, exactamente. Y por eso volvemos al mismo punto. Es solamente gastar el tiempo en la mañanera, ¿no? Ajá. Entonces, la idea del diseño de la pregunta no es solamente decirle que nosotros habíamos ya tenido comprobado un dato que era los funcionarios de la estafa en su administración, sino también cómo rematas la pregunta para que la respuesta sea una respuesta y no 10 minutos de opinión. Y la manera en que lo acordamos, Daniel y yo, de poder llegar a una respuesta era si que estos funcionarios que estaban en su administración significaba que había dado carpetazo a la estafa o que los habían exonerado ya. O sea, era A o B, no era qué opina B, era cerrarle el paso, ¿no? Y creo que esa manera de preguntarle, digamos que es lo que dije, pues vamos a investigar, ¿no? O sea, le tenemos que decir a la Secretaría de la Función Pública que vamos a investigar y además, de entrada, dijo, ningún funcionario acusado o manchado siquiera por una sospecha de corrupción iba a seguir en su gobierno. Y la verdad es que a mí me dio mucha esperanza esa respuesta. O sea, de verdad, ahí también dije, claro, la mañanera la podemos utilizar para el bien del periodismo y para posicionar los temas, ¿no? Etcétera. Y bueno, finalmente lo que vimos fue mucha resistencia en los meses siguientes para con este funcionario público. O sea, lo destituyeron del puesto como medio año después. Y finalmente porque también no era un funcionario público necesariamente de su administración o nombrado directamente por la gente de confianza del presidente. Y lo que hemos visto después, que sí son los funcionarios públicos cercanos a él, como Manuel Bartlett, por ejemplo, pues que ahí siguen. O sea, que las investigaciones periodísticas se hacen, que van y le preguntan en la mañanera, y simplemente decide pues esquivarlo y decide mantener a esos funcionarios públicos pues en sus puestos, ¿no? Como San Juana, que Martín... Que justamente te iba a preguntar porque Reinaide Ramírez también se tardó, ella cuenta, una semana yendo diario para que le dieran la palabra, y ese día que le dieron la palabra estuvo levantando la mano durante 2 horas, que por eso le tomaron la foto levantando la mano, porque estuvo toda la mañanera desde que empezó levantando la mano. Pero finalmente eso es lo que también vemos, ¿no? Que no, o sea, después de decirles por qué finalmente están violando leyes y tal, parece que no hay ninguna forma, ¿no? Aunque haya cuestiones muy puntuales de violaciones de estos funcionarios, de leyes y demás, pues parece que no pasa nada, ¿no? Claro, incluso ahora ya también lo hemos visto, que no importa cómo le preguntes a veces, ¿no? Así intentes de mil formas, como lo que vimos justo cuando le preguntan de San Juana. Esta reportera, que se me acaba de olvidar su nombre, Reina. Ajá, sí. Claro, Reina, cuando le dice, oiga, pues es que no ha visto lo de San Juana y la investigación que se acaba de revelar, y él así de, pues no, pues yo le creo a San Juana, ¿no? Y ahí no importa que Reina le estuvo rebatiendo todo el tiempo en este intercambio durante la mañanera, él siguió en la misma posición, el de yo le creo todo. Y pues la verdad es que vale la pena decir que no somos de fe, ¿no? En la administración pública no es una cuestión de creer o no creer. Sí, sí, sí. O sea, cada quien puede creer o no en la Virgen o en lo que quiera. Exacto. Pero en la administración pública... Hay que ir a una iglesia, no una conferencia de prensa de un político, ¿no? Hay que ir a una iglesia, hay un chorro de iglesias cada vez más, y entonces ahí reza uno y le tiene fe al que sea, hasta la Santa Muerte, ¿no? Exacto. Porque hay iglesia en la Santa Muerte, no lo digo en broma.
Así es, pero en la administración pública y además más viniendo por parte del presidente, ¿no?, de la República, pues lo menos que podríamos ver es el respeto al Estado de Derecho, a todas las leyes y reglamentos que existen justamente para normar pues, la actuación de los funcionarios públicos. Y bueno, por leyes no paramos, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que esperar una respuesta en ese sentido y no solamente diciendo yo le creo a todos. Así es. Oye, Nayeli, por favor, Karina. Gracias, Corona. En este sentido, de lo de la mañanera, fíjate que he platicado con muchos compañeros, colegas que pues la cubren, y una de las cuestiones que tienen es que han sido muy perseguidos también por las preguntas estas inquisidoras. Obviamente estamos hablando de los periodistas serios, que no son estos que están ahí montados, porque la gente tiene que saber, y esto que dices es bien importante, o sea, hay periodistas en la mañanera, bueno, pseudo periodistas, que están ahí puestos nada más para que lo que tú decías, para que le aplaudan y le reconozcan o se gasten el tiempo de la conferencia. Y entonces estos otros periodistas que sí hacen bien su trabajo y que vienen de medios serios, resulta que son muy perseguidos, que en redes sociales, también como lo mismo que le pasó a Alejandro Meléndez, que está aquí con nosotros obviamente, han sido muy acosados también por miembros del gobierno, del gabinete del presidente, ¿no? Sí, eso es terrible y creo que artículo 19 también lo ha señalado, en que significa una agresión y un atentado también a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, porque si bien la conferencia mañanera es un medio de exposición en todos los sentidos, también es cierto que te coloca como en cierta posición de vulnerabilidad. Y ahora con las redes sociales, que finalmente puede haber interacción en tiempo real con miles de personas, esto puede tener el sentido muy positivo y puede tener el sentido muy negativo también. Positivo en el sentido de la gente se entera de las investigaciones que hacemos, que se colocan en el debate nacional en un medio como es La Mañanera, y que eso te puede generar, pues obviamente, que más gente se entere, más lectores, más todo. Pero también está esta otra parte, y que lo de Notimex con San Juana Martínez y los Avengers, ¿no? Dejó muy en claro que puede existir una estrategia en redes sociales para atacar directamente a alguien, y en muchos casos ha sido a periodistas. Cuando yo fui, por ejemplo, que fue en enero de 2019, digamos que tenía poco este ejercicio de la mañanera, y también tenía poco estos ejemplos de agresiones a través de redes sociales. Y a mí me pasó, efectivamente, que empecé a tener demasiados comentarios agresivos en Twitter, sobre todo, y hasta ciertos youtuberos me hicieron videos, o sea, videos diciendo, el presidente le cierra la boca a la reportera de Animal Político. Era chayotera, ¿no? Ándale, exacto, ¿no? Y entonces se nota que era como una estrategia de agresión. Y bueno, ya los últimos ejemplos que hemos visto en contra de compañeros, que de verdad ya las agresiones, además en algunos casos bastante misóginas en contra de mujeres, son terribles. Y ya no solamente se queda en comentarios en redes sociales o en estos videos de youtuberos, sino también ahora estos personajes que el presidente les da la palabra, y que cuando toman la palabra dicen, oiga, pues es que hay periodistas que el pueblo bueno, pues le reclaman redes sociales, como Arturo Páramo, como Dalila, y entonces empieza a nombrar a reporteros de verdad, o sea, que todos conocemos y que chambean todos los días y que publican, pero que ahí alguien los vuelve a nombrar y los trata de evidenciar o señalar como si fueran chayoteros, o es como el mundo al revés, ¿no? O sea, estos que realmente no son ni reporteros ni nada, se atreven a estar señalando públicamente con micrófono en mano a reporteros de verdad, y obviamente lo que genera son todavía muchas más agresiones. Sí, de estas cuentas bots, ¿no? Y que se trata de campañas claras, pero también de gente, o sea, de gente que le crea que tiene el micrófono
y que pues empieza también a tomar estas actitudes de agresión hacia los periodistas solamente porque insisten en cuestionar al presidente y no le aplauden como otros, ¿no? Pues mira, la verdad entendemos cuál es el valor que tiene el Hormolécula a todo el tiempo estar alabando ahí al presidente. Sabemos cuál es su papel, que está enamorado, no hay otra situación. Pero sí, la otra vez Pero nos está el encontramos. pirata, que es... Sí, eso es como un zoológico, la verdad. Yo siempre que lo veo digo, bueno, es como un cuento de zoológico, hay algo extraño, El pero circo, bueno. Ajá. el circo del horror. Sí, el circo del horror, sí, es algo muy Tal cual. extraño, muy extraño. Pues Sí. precisamente el Y pirata, además- el Paso Pirata, le reclamó a Páramo ahí frente al presidente, ¿no? Era como lo de Frida Guerrero y el otro chico que estaban peleando. ¡Ay, no! Él me pegó y me dijo en redes. Y miren lo que puso en Twitter. Claro, Entonces, sí. Pero a lo que voy a decir es que la otra vez nos encontrábamos a Páramo y estábamos bromeando, ¿no? Porque se juntaron ahí en un lugar que no voy a decir porque si no luego van a ir, en un lugar, y entonces estábamos bromeando con Páramo y con toda la fuente de presidencia que no eran los chayoteros, bueno, que eran los chayoteros, como ellos le dicen, pero para Sí, mí exacto. son ceros de verdad. Y entonces, pues estábamos bromeando y llega y dice, güey, la gente está bien tonta. ¿Sabes por qué? Porque una vez una señora se levantó de su mesa y fue a decirme que yo por qué le tenía que decir estas cosas al presidente, que yo porque era el chayotero, y que la persona, el mesero, tuvo que decirle ya a la señora que dejara Tranquilizarse. en paz al cliente, pero en realidad esto ya, una cosa es las redes sociales, pero otra cosa que ya pase a la realidad, que ya no seamos tolerantes y que ya te lo encuentres en el camino y le mientes la madre, lo ofendas y le digas todo, eso no está bien, pero sabemos que no está bien, pero lo que está peor es de que lo tolere y que lo acepte el presidente y que diga, oigan, pues es que ellos son los malos, ¿saben? Es que ellos están hablando mal y no hay una parte de reflexión que le dan chance a la gente, a la que lee, a la que no lee y a la que solamente le cree, pues no hay una parte de que lo dejen reflexionar a ver si está bien o está mal, porque es totalitario y avienta a toda la gente y dice, pues es que ustedes están en contra mía y es que ustedes pues me están haciendo las cosas. Es que no todo el mundo le puede aplaudir como Lor Molécula. Sí, no, absolutamente. Perdón, Alex. Y no, que finalmente que el mesero lo más chistoso es que le tuvo que decir a la señora, ya deje a la prensa fifí para que la señora se tranquilizara, porque de verdad estaba muy mal la señora. Entonces ya esto de verdad ya es una locura, ¿no? Es una locura de la gente que se fanatiza. No, es que es tremendo, es tremendo. A ver, también después de lo que pasó en esto que mencionaba Eric, de la agresión con Frida y con el otro tipo que no me acuerdo, poquito después pasó a Irving Pineda de TV Azteca, incluso TV Azteca, que también trata al presidente, pero que a Irving lo agredieron en una concentración en el Zócalo. O sea, eso de verdad es preocupante, porque tú veías las imágenes y era la turba diciéndole chayotero a Irving porque le cuestionaba al presidente en la mañanera y era verdaderamente increíble. O sea, ya esos niveles son muy complicados y seguramente ustedes que cubrieron también en 2002 Es que nos está dando la información por cachitos. Todas las marchas, ustedes lo notan, pero desde entonces también como polarizado. ¿Me escuchan? Sí, es que Sí, como que se cortó. está Sí, cortando, sí. pero puedes empezar de nuevo. No, porque nos decías que recapitulando que habíamos cubierto en el 2000, no sé qué, porque ahí se cortó. En 2012, claro, ok, ajá. desde el desafuero y exactamente el plantón de reforma, todas estas manifestaciones que siempre son convocadas por Andrés Manuel y su movimiento,
Hay situaciones así de polarización con los medios de comunicación, o sea, en que siempre hay como el grupo de adultos mayores, porque además siempre eran los adultos mayores los que iban a esos cines, ¿no? Esas concentraciones, porque yo en ese momento, por ejemplo, yo era reportera Milenio, línea de Milenio, ¿no? Con López Obrador y su movimiento, y bueno, me iba como en feria, ¿eh? O sea, sí había mucha razón en que la gente reclamara el tratamiento editorial que hacen ciertos medios, por supuesto, pero también no terminan como de diferenciar lo que a veces es una línea editorial de un medio, además de esos grandes sobre todo, y la chamba que hacemos los reporteros en la calle, los reporteros de a pie, o sea, los reporteros que no tenemos acciones ni de Televisa, ni de Azteca, ni de Milenio, ni de Reforma, ¿no? Que estamos ahí, que vamos a reportear, que escribes la nota, que haces las preguntas, pero que de repente la gente sí lo toma como de tajo y de decir, el reportero de TV Azteca es Ricardo Salinas, ¿no? O sea, que Ricardo Salinas está en la calle, pues no, o sea, eso jamás va a pasar. Y esos reclamos que hacen muy probablemente jamás le van a llegar a Ricardo Salinas, pero la gente cree que pues atacando o gritándole al reportero que trae ese micrófono o que se presenta de cierto medio, pues como que con eso saca todo el enojo. Entonces yo sí creo que debería haber una estrategia desde el presidente, pero ya vimos que no lo va a hacer, de pues llamar a la gente a que se mesure, ahí sí que se calme, ¿no? Y hace exactamente lo contrario, o sea, se la pasa señalando a Reforma o a un día agarra Reforma y otro día agarra el Universal y otro día quién sabe a quién va a agarrar, para decir que los medios son adversarios. Claro, las jornadas, ¿se acuerdan también? Bueno, y fíjate que hoy hace un artículo Sergio Aguayo diciendo que ha recibido una cantidad de mensajes de Twitter, de tal, no dice quién, pero da un perfil sanjuanesco en contra de él y dice que ya lo dirá la próxima vez. Claro. Eso por un lado. Igual que Carlos. Leí hace 2 o 3 días a Salvador Camarena, no, la semana pasada creo, sí, la semana pasada, que es un llamado porque dicen que ustedes en Animal Político están en riesgo económico muy serio, lo cual me llamó la atención y creo que pues hay que apoyarnos entre todos para que no un medio se lo lleve la trampa, porque ya vemos que, bueno, a veces se puede resurgir, como sucedió con el 1+1, como sucedió con Excelsior y Proceso y tal, pero a veces no, estamos en una situación muy complicada económicamente y yo creo que vamos a estar todavía más complicada por la cuarentena y la crisis económica. Entonces, ¿cómo es la situación de Animal Político? ¿Sí es muy angustiante en la situación económica? Lo digo porque Salvador Camarena, no porque quiera yo sacarte algo especial, ¿no? No, claro. No, a ver, es obvio que todos los medios de comunicación y la mayoría de las empresas en este país la está pasando mal porque prácticamente la economía está detenida, ¿no? O sea, es obvio que la publicidad es de los primeros servicios, de las primeras cosas que se suspenden en una empresa. Entonces, por supuesto que eso impacta también en los medios de comunicación. Pero un poco lo que señalaba Camarena y que también lo hemos informado, o lo ha informado Daniel a través de su cuenta de Twitter, es más bien este intento de hackeo que ha tenido alguien, no sabemos quién, ya se denunció en la Procuraduría, eso sí, pero un intento de hackeo a nuestro sistema de fondeo, que sí es una campaña donde llamamos a los lectores a que se suscriban a Animal Político y que esta suscripción pues cuesta entre 100 y 200 pesos mensuales, ¿no? Entonces, esa es una vía de financiamiento para Animal Político, por supuesto, y entonces lo que han estado intentando es entorpecer este sistema de fondeo, de suscripciones,
a través de un ataque como cibernético, que lo que hace es como por minuto, y que el sistema bancario crea que eso es un fraude. Y entonces nos tire como y es obvio que pues sí es un intento en pegarnos en la lana, ¿no? Claro. Porque eso, o sea, si tuvieran éxito en esa estrategia, pues significaría que nosotros tendríamos que detener pues esa estrategia de fondeo, ¿no? Y por eso precisamente es que se tomó la decisión de denunciar, porque no era la primera vez, o sea, ya había ocurrido antes, y además como que parece que lo han estado intentando con mayor intensidad en el último mes. Y eso no es normal, ¿no? Digamos, y menos a un medio de comunicación independiente como lo es Animal Político, y con toda la información pues que hacemos y todas las investigaciones que hacemos, pues sí es ya una alerta, ¿no? Pues, Nayeli, hay una notoria... Dale, Cari. Hay una notoria crisis en los medios y yo creo que en esta administración es muy lamentable todo lo que está pasando. La verdad es que yo no logro entender ni dimensionar cómo viene el futuro, porque además estamos en el primer año y medio del presidente, de Andrés Manuel como mandato. Entonces, pues la verdad es que eso preocupa bastante para todos los compañeros y para toda la situación. Y a mí me gustaría más que si pudieras dar también un poquito de contexto de cómo se vivía una conferencia con presidentes que no son Andrés Manuel, obviamente con anteriores presidentes, que además no tenían esta costumbre de hacer las mañaneras, ¿no? Pero sí había una diferencia en el manejo de todo, ¿no? No, absolutamente, o sea, eso también es real, o sea, a ver, Peña Nieto daba conferencias de prensa solamente sus giras internacionales, ¿no? Y también eran con medios seleccionados y era medios nacionales y medios internacionales, todo estaba como muy controlado. En general daba mensajes, más bien, ¿no? Que obvio, su manejo en las respuestas no era el óptimo, ¿no? Y entonces trataban, supongo, de evitar, ¿no? El cambio ahora con Andrés Manuel a que sea una conferencia diaria, además, que sea transmitida, incluso también por diferentes plataformas, ¿significa un avance? Sí, por supuesto. Pero de ahí a que realmente pudiera cumplir como el objetivo que es realmente tener un diálogo con la prensa, que realmente se dé información de calidad, que realmente pueda ser un espacio de rendición de cuentas, pues hay mucho de diferencia, creo. O sea, que salga todos los días es un buen cambio, sí, pero sigue siendo insuficiente para lograr la rendición de cuentas y el diálogo directo. En realidad, más que diálogo, parece pues solamente pues, transmisión de mensajes, ¿no? O sea, es un manejo absoluto de la agenda mediática por parte del presidente, porque además solo él habla, ¿no? O sea, ahora ya salen un poco más ciertos funcionarios, pero básicamente lo que quisieras preguntar del gobierno en cualquier ámbito, te cerraban la puerta en las áreas de comunicación social. A veces la mañanera es la única vía para obtener una respuesta, ¿no? Y lo da el presidente en el momento, lo que se le ocurre, con el dedo ordena, o sea, incluso muchos funcionarios públicos de otras dependencias, hasta hace unos meses, coincidían en lo mismo, que era estar al pendiente de la mañanera a ver qué les tocaba hacer, ¿no? A ver qué pregunta había, sí, a ver qué orden había del presidente, y que tenían que estar como súper al pendiente porque sabían que si el presidente ordenaba algo en la mañanera lo tenían que cumplir ya, ¿no? Y eso movía incluso muchísimo el calendario, digamos, de actividades o de ciertas estrategias en algunas dependencias de gobierno, porque la prioridad era responder lo que el presidente hubiese ordenado en la conferencia de prensa. Y entonces la mañanera parecería como el espacio de gobierno, tal cual, ¿no? O sea, de instrucción, de poner ciertos temas en la agenda, o sea, parecería que ahí está concentrado todo, y eso pues no necesariamente pues es tan efectivo, ¿no? O tan eficaz.
Sí, y también otra de las cosas que, ¿cómo le llaman? Hay un nuevo lenguaje, ¿no? Porque dicen que es un diálogo circular, que es un ejercicio de gobierno, que están en los nuevos tiempos. Pero, pues hablando de estos nuevos tiempos, ¿cómo, cómo los periodistas han modificado su manera de trabajar? Porque me imagino que antes era como interesante que pues los grandes golpes, que fue como el que con el que participaste en la estafa maestra, eran muchos de investigación y estar haciendo pues revisando, cotejando listas, facturas, haciendo como muchas cosas. Hoy, ¿cómo ha cambiado con esta centralización de la información y que solamente si el Jesús no dice que se haga o el presidente, nada se mueve de entrevistas, nada se mueve de los departamentos de comunicación social? Entonces, ¿cómo es esta mordaza que les han impuesto con esta centralización? Sí, es muy complicado porque parecería que el gobierno es muy abierto, pero en realidad no. Es muy centralizado y está como súper controlado. A veces, si tú pides una conferencia, una entrevista, perdón, con un funcionario público sobre cierto tema, te dicen que primero lo tiene que avalar presidencia, o sea, Jesús Ramírez, ¿no? El vocero. Y tú dices, ¿cómo? Pero si esta es la secretaría de X, ¿no? O sea, no se lo estoy pidiendo, o sea, no es una información que necesariamente me lo tenga que dar presidencia. Pues no, esa es la instrucción. O sea, cualquier entrevista con un funcionario de alto rango o cierta información tiene que primero que ser avalada también por presidencia, así como funciona con los secretarios de Estado, que prácticamente todo lo que, si no lo dice el presidente no avanza, como dices, Eric. Lo mismo sucede con las áreas de prensa, exactamente lo mismo. Y de verdad sí, a veces resulta muy complicado que tengas que ir a la conferencia de prensa para preguntar algo, pero o también que simplemente te ignoren, ¿no? O sea, que digan sí, después, y una vez que publicas, entonces ahí sí, ya quieren mandar un desmentido o ya quieren hablar o lo que sea. Y a veces en confianza, digamos, en off the record, la gente de prensa dice, oye, pues es que yo estoy pidiéndolo, pero pues si no, si mis jefes no me dan luz verde, pues imposible, ¿no? Y también ha cambiado un poco con las solicitudes de información, ¿no? Las solicitudes vía transparencia. Siempre digo que cada administración tiene como su manera de no darte la información, de negártela, ¿no? Con Calderón era todo el tiempo, te la negaban con el argumento de información de seguridad nacional. Todo era seguridad nacional, ¿no? Todo lo que le preguntaras te lo negaba por eso. Con Peña era inexistencia, o sea, simplemente no está. Y con Andrés Manuel es también no lo localizamos, ¿no? O te mandan los boletines de prensa. O sea, le preguntas la información de no sé qué de la Secretaría de Bienestar, te mandan el boletín de prensa o la versión estenográfica de la mañanera, de verdad. O sea, y eso obviamente es una estrategia dilatoria. O sea, lo que tú metes un recurso de revisión o vuelves a hacer la solicitud o lo que sea, ya te pasaron 2 meses o medio año, ¿no? Entonces, y esta todavía es una cosa más absurda, que te manden un boletín de prensa vía transparencia, ¿no? Pero es finalmente solo que pierdas el tiempo. Entonces, sí es complicado, o sea, digamos que se inventaron unas nuevas formas de cerrarnos el camino, pero también nos tenemos que inventar nuevas formas de abrirlo, ¿no? Entonces, tiene que ser como con mucha pelea vía transparencia, insistiendo en las obligaciones legales que tienen, por ejemplo, de publicar cierta información, ¿no? Y de utilizar la mañanera conforme podamos también. Oye, disculpe, entonces, pero espérame, periodicazos. Eric, Isaac López dice, y no será un asunto de ir eliminando poco a poco a los medios independientes, quitándole no solo la economía, sino una forma de subsistir. Lo dice en cuanto al boicot que les hicieron digitalmente. Eso es lo que pregunta. Y Victoria Guerrero dice, ¿cómo consideras que el show de la mañanera afecta a la transparencia de la política pública? Pregunta.
Sí, bueno, pues sí, obviamente el dinero es algo que siempre va a impactar en cualquiera, ¿no? O sea, también siempre decimos, por ejemplo, que cuando quieren realmente combatir el crimen organizado, por ejemplo, nunca le dan a las finanzas, ¿no? Porque obviamente de ahí es donde son fuertes. Y lo mismo acá, o sea, si acá nos quieren afectar en el lado de la lana, pues sí, es obvio que ahí sí nos podrían, pues hacer cierto daño, ¿no? Tampoco podemos confirmar, digamos, que sea alguien desde el gobierno, o sea, no sabemos de dónde viene la agresión. Lo que es cierto es que, pues, es a un medio independiente que pues la línea siempre ha sido la crítica al poder, ¿no? No solamente a este presidente o no solamente a este gobierno, sino desde los 7 años que tiene un medio como animal político. Entonces, pues bueno, esperemos que no sea como la estrategia, porque al final el periodismo serio, independiente, que sirve a los lectores es necesario en una sociedad, y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es servir a la sociedad, y más en un contexto como este. Y luego la otra pregunta de qué tanto daño hace, ¿qué tanto daño hace ¿qué? A la sociedad Sí, también, dice ¿verdad? Victoria Guerrero, ¿cómo consideras que el show de la mañanera afecta la transparencia de la política pública? Sí, tiene, por un lado es que toda la información esté centralizada en el presidente, ¿no? Porque no vemos a ningún otro funcionario, a menos que el presidente le sea cierto tiempo, ¿no? Pero no hay otro espacio de diálogo necesariamente con el resto del gabinete o de funcionarios públicos. Y por el otro lado, también la gente como que tiene esta percepción de que el presidente, y no necesariamente es así, por eso hay división de poderes, ¿no? O sea, es el presidente, es el legislativo, es el judicial, y parecería que aquí ya las líneas desaparecieron, ¿no? Que todo es conforme lo diga el presidente, incluso las leyes que aprueban o rechazan en el legislativo, y eso es gravísimo. Y luego, por otra parte, también está la percepción que la gente tiene de los medios de comunicación o de los periodistas, en este caso, ¿no? Que crea que Lord Molecula es periodista solamente porque está en una conferencia de prensa y porque el presidente le da la palabra, ¿no? Por Muy un elegante. periodista, sí, muy con su estilo, sí, eso sí, inigualable, pero eso no te hace periodista, ¿no? Y también que, pues yo no tengo los elementos para decir que las preguntas o periodistas están sembrados ahí para exponer cierto tema o para evidenciar a alguien en específico, pero a veces eso parece. O sea, a veces hay ciertos personajes, porque no voy a decirles periodistas, ciertos personajes que están allí y que preguntan así como muy insistente referente a un funcionario público o a un tema en específico, y eso no parecería que realmente obedezca a la información de interés público, sino más bien al interés de alguien específico. No sé, pero en eso también se puede volver la conferencia, en que alguien cualquiera pueda aprovechar el espacio para señalar a un funcionario, a un empresario, a quien quieras, y como diría el presidente, ¿cómo menciona esto de que no tizna? ¿O cómo era? La mentira cuando no mancha tizna, una cosa así. Pues claro, o sea, ¿no? Si alguien lo señalan, sea cierto o no, ese ya es un espacio de escrutinio, ¿no? Y en lo que te quitas el señalamiento, pues puede pasar mucho tiempo. Y ya me han contado algunos ejemplos de, por ejemplo, ciertos proyectos que estaban ya en marcha, pero que se le preguntaron al presidente y en ese momento el presidente dijo, no, ya vamos a acabar con eso, y literalmente que los funcionarios ya habían avanzado. Entonces, pues sí, o sea, la mañana tiene como estos sentidos positivos, negativos, y pues ya. Oye, pues entonces sí, a puro periodicazo se está avanzando.
Pues ojalá fuera así, pero en realidad es bien peligroso que se desacrediten, ¿no?, las investigaciones periodísticas, más allá de, aquí ya no solamente están evaluando qué tan sólida puede ser una investigación, sino simplemente la desacreditan de entrada al decir que los medios o los periodistas son chayoteros, ¿no? Y a diferencia de otros políticos que sabían bien el impacto que podían tener, pues acá parecería que están como muy confiados en el apoyo popular, que no está mal, está bien, pero que de repente pues lo utilizan demasiado como para ni siquiera reconocer ciertos errores o para reconocer que las cosas pues a veces las pueden hacer de otra manera, ¿no? Oye, querida, pues sí, es muy lamentable todas estas cosas. Pero, pues, ¿qué te parece que no sea la última vez que te invitamos? Claro. Sí. Ya saben que hablo mucho. No, está bien. No, pues No, está bien, está bien. Y yo te dejo una pregunta para la próxima. Claro. Hazla de una vez, mi George. Acaban de asesinar, y estaba buscando en mis notas y no lo encontré el nombre, de un señor Gamboa, creo que se apellidaba, que era del de Hacienda. Y en 48 horas, la Procuraduría de Morelos dijo que quien había mandado asesinar a este señor era su mujer. Digo, es una rapidez inusitada para mí, que tengo más años que ustedes 4 juntos, que en 48 horas una procuraduría estatal encuentre al asesino de un hombre tan importante. Entonces digo, ¿qué no será que a esta pobre señora ya la van a obligar a declararse culpable? Bueno, ni sabemos, simplemente se dio el nombre de la señora, no sabemos dónde está detenida y demás, pero se me hace muy sospechoso que un hombre que sabía, y vi tu cartel atrás, las estafas maestras del país, no solamente la de Chihuahua, la Operación Zafiro, sino todas las estafas, de repente lo maten a él y a todos los que estaban con él. Había más personas, no mataron a nadie más que a los que iban a matar. Y luego a las 48 horas dicen, la esposa lo mandó matar. Sí. Digo, Dios mío, este país es mejor que Suiza, ¿no? Sí, nada más para dar el nombre. Entonces, por eso no te pido que me la respondas, porque me parece que hay que hurgar ahí a ver qué pasó, ¿no? Y esto, obviamente sabemos que una investigación periodística nos lleva tiempo. Simplemente dejo la duda, sé que tú va a ser imposible que... podemos especular 20 cosas, ¿no? Entre tú y yo participé en la investigación del asesinato de Manuel Buendía, ¿no? Y entonces pues, sé que esto es muy complicado, pero de repente 48, la Procuraduría de Cuauhtémoc Blanco detiene a la esposa del señor y dice, es la responsable. ¿Sí? Pues a mí me huele todo muy mal. Sí, la detuvieron en la Ciudad de México y se llama Betsabe N., viuda de Alfonso Isaac Gamboa Lozano. Esa es la cosa. Entonces, sí. Y para una próxima charla que veamos esto y otras cosas más de la famosa estafa maestra. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Muy amable. Esta es tu casa cuando quieras. Tráete ya. Si necesitas decir algo, exacto, puedes hablarnos y decirlo por aquí. Aquí no tenemos nadie quien nos chayotee, desgraciadamente. Por eso, este señor atrás tiene una plumita. Karina ni
escenografía tiene, y Eric hasta se volvió a poner sus lentes de mosca. Entonces, Sí, en una ocasión, Bueno, y lo único es que aquí ya sí, no nos chayotean, Dios mío, como decía Monsiváis, ¿por qué no me quieren chayotear, Dios mío? Ayúdenme. Exacto. y, y ¿cómo se llama? Y bueno, pues aquí lo único es que sí no le damos voz a Lord Molécula y ellos, porque ya tienen su espacio en Nacional, ya no necesitan esto. Exactamente. Exactamente, ellos ya tienen su lugar. No, muchísimas gracias, chicos. La verdad es que Gracias. está padre también convivir, aunque sea así por ahora, Sí. y un respiro entre la chamba, porque a esta hora todavía estaba trabajando. Sí. También y ver caras conocidas y queridas. Y otras También te queremos desconocidas. No, otras nuevas. Muchísimas gracias, de verdad les mando un abrazo enorme a todos y bueno, pues de repente los escucho cuando me acuerdo, pero los escucharé más seguido ahora. Muy bien, Bueno, muchas gracias. abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Bye. Hasta luego. chao, chao. Pues, Ay, así híjole, las Oigan, qué cosas. ya no sabemos si reír o llorar. Ese es un gran tema, el asunto de la mañanera y Sí. cómo se está manejando el gobierno. Y además también hablemos de la división del gabinete, ¿no? Que ese es otro rollo que también está bien fuerte. Pero bueno, Todos- ya serán todos temas para están otros días. peleados. Yo creo Ya lo que que, quieran, yo ya se andan peleando. yo creo Yo que Andrés soy- Manuel en fin. se echa a pelear. Fíjate, yo Sí, soy yo también más creo viejo eso. que ustedes. Ella habló de varios presidentes, pero Cedillo empezó a hacer conferencias de prensa serias. Pero contrató a un señor que se llama Carlos Salomón, que es un rufián, que fue después delegado en Coyoacán, y se robaba hasta los chayotes de los chayoteros. Y entonces, Carlos Salomón, y entonces Ese sí está muy bueno. Cedillo, pues vio que sí, los periodistas, a pesar de que no tenían una precisión económica, le preguntaban a veces cosas muy difíciles y suspendieron las conferencias que organizaba Salomón, que insisto, se transaba la lana de los chayoteros, ¿no? Se hizo delegado en Coyoacán. Yo le di 2 llegues y me invitó a desayunar y me dijo, quiero verte a los ojos para decirte. Y Uy, dije, eso suena como a romance. sí, sí, sí. Pues, Es decir, Era una cita, no, George. sí, pero es un truán ese señor Estaríamos Carlos Salomón. haciendo en este momento, si le hubieras dado sus besos, en un estudio espectacular, mi George. la- Ándale, Este programa. Ándale. hubieras Sí, utilizado tu juventud. no dilapidarla como tú en otras cosas. Pues Oigan, muy bien. y antes de que Gracias. nos vayamos, espérense, Iztapalapa rebasa los 600 fallecimientos por COVID-19 y pues sí, cada día hay un callejón que decían que tenía más de 20 muertos, es un callejón que está muy cercano a la central de Abastos y que pues puros moñitos negros veías ahí en las puertas y desgraciadamente era por el caso de COVID que surgió ahí en la central de Abastos y pues desgraciadamente pues mucha gente se perdió ahí. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Oigan, nada más para decirles que Isaac López dice, pregunta, ¿es una doble moral, doble cara de la política? Pregunta. Y luego Germán Hidalgo Sosa, ¿cuánta razón, Jorge? Es de locura espectacular todo esto del asesinato. Ja, 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 muy buen en vivo, felicidades por el programa. Pues sí, Gracias. Gracias. Pobre Perdónenos. señora Betsabé, Sí. ¿no? Y Fabricio Exacto. Serna Salazar nos manda 2 puñitos de fortaleza, Apoyo. de apoyo. Caro Molina, hola, buenas noches. Un súper Abrazo. programa. Me hacen el día. Saludos a todos. Y Muchas Sí. Gracias. Germán Hidalgo Sosa vuelve a decir felicidades por el programa. Me gustó mucho.
Qué bueno. Muchas gracias. Yo pensé que ibas a decir, nos manda 2 puñitos de oro. Bueno, no, esto hubiera estado muy bien. Manden, Bueno. manden puñitos de oro, ese sí está muy bueno. Oigan, pues tenemos una campaña de donación ahí en Periodistas Unidos, tenemos un botón donde nos pueden hacer donaciones, es por PayPal y afortunadamente PayPal ya lo puedes pagar en el Oxxo. Entonces, pues es más fácil, si te sobra ahí un cambio chiquito, pues dices, ay, estos muchachos se los voy a, una donación para que vean cuál es el esfuerzo. Una que están limonita, haciendo. como dirían por ahí. Miren, así, la del Puebla, por favor, porque no siempre se puede. Y otra de las cosas es que, pues compártanos con sus amigos, después de que terminen de ver la conferencia de Hugo López-Gatell, dígale a su comadre, a su compadre, a sus tíos, estos muchachos ahí, pónganlos nada más para que se entretengan y pues nuestra fortaleza se ve en la experiencia de George, la belleza e inteligencia, no, primero inteligencia y luego belleza de Karina, y en su simpatía de mi buen Alex, y en los controles, y está en todo, ¿verdad? Estamos aquí de ¿cómo era? De 1000 usos. 1000 usos. De 1000 usos. Hoy, por cierto, ya puse la mezcladora de mi lavabo que estaba descompuesta, entonces ya aprendimos hoy otra lección de cómo poner una mezcladora del lavabo. Eso. Qué bueno, eso es maravilloso. Y el siempre chispeante, agudo y mordaz de Eric Mesa. A veces, porque luego me gana el sentimiento. Ay, tienes un corazonzote. Te echamos un besote desde aquí, canijote. Eso es mi Eric. Oigan, y por cierto, ya llegamos a los 10,237 personas que le gustan nuestra página, pero síganle, los que no, síganle poniendo. Ahí vi a Chofo León que se metió y no le pone me gusta, dice. Oye, no. Chofo León, por Vamos favor, a ponle empezar me a gusta. anunciar a la gente. Entonces, también esa es otra que no les cuesta nada, denos me gusta, tenemos nuestro canal de Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX, a las 2, denle, y eso no les cuesta nada, entonces rápido, nada más denle me gusta y ahí estamos ya conectados. Oigan, y entonces nos vemos mañana a las 8 de la noche, no se les olvide Así es. punto de las 8 de la noche. Muy bien. Y bueno, pues aquí nos van a... Pues nos vemos y tengan bonita noche.